Y esta noticia ya tiene que ver con la economía. El Banco Central disminuyó la tasa de interés a 7,25%. La decisión tomó como base que la actividad económica local ha evolucionado en línea con el informe de política monetaria de diciembre y que la convergencia de la inflación a la meta de 3% llegaría antes de lo previsto. Para profundizar respecto a lo anterior, hablamos con el director de inversiones GH Capital Invest, Claudio González. Claudio, bienvenido a la Mañana Informativa. Muchas gracias por la invitación, Valentina. A ver, ayúdenos a entender lo que pasó ayer con el Banco Central, que baja la tasa de interés. Y de hecho no fue una votación unánime. Luis Felipe Céspedes estaba por disminuir aún más la tasa de interés. ¿Por qué toma esta decisión el Banco Central? ¿Y qué quiere decir también que no sea unánime la decisión? O sea, la decisión la toma el Banco Central y es bastante esperada por el mercado, muy recomendada incluso por el mercado, tanto en su trayectoria a la baja como también en el monto de 100 puntos base a lo menos. Muchos probablemente abogábamos por algo más, alineados con tal vez lo que el consejero Céspedes comentaba ayer, ¿verdad? De una baja hasta 125 puntos base. Y creo que eso se valida un poco en virtud de que la trayectoria de la actividad ha estado bastante negativa en los últimos meses, y eso da como resultado el hecho de que la tasa de interés que todavía mantiene el Banco Central hoy día es 7,25, ¿verdad? 100 puntos base menos que hasta ayer, todavía es bastante alta para lo que significa el estímulo de la actividad. O sea, ¿debería seguir disminuyendo la tasa del Banco Central en los próximos meses? Sin duda, Valentina, deberíamos ver disminuciones en lo que viene y disminuciones tal vez bastante agresivas. Y esto viene relacionado con una noticia que vimos hoy día muy temprano, en la entrega del IMASEC de diciembre, que de acuerdo a todos los pronósticos iba a ser probablemente positivo, sin embargo resultó siendo negativo en un 1% negativo. Eso es un balde de agua fría para los pronósticos de crecimiento o de crecimiento cero de la actividad en 2023. Lo más probable es que vamos a tener una caída. Nosotros proyectamos una caída entre menos 0,5 y menos 0,2. Probablemente vamos a terminar en un PIB de menos 0,2 en 2023. Por lo tanto, lo que viene de trayectoria de tasa, Valentina, tiene que ser a la baja y probablemente tiene que ser una baja agresiva en las próximas reuniones del Banco Central. Claudio, ¿por qué se baja la tasa y dónde tiene efectos esto en el bolsillo de todos nosotros? ¿Dónde vemos los efectos y también qué se está buscando con esto? Lo que se está buscando definitivamente con la disminución de tasa de interés por parte del Banco Central y según el mandato del Banco Central es ajustar los niveles de tasa de interés a la realidad inflacionaria. Hay que recordar que el Banco Central tiene un mandato que fundamentalmente se refiere a mantener la inflación baja. Eso, hay que reconocer, fue exitoso en 2023. Lograron reducir la inflación en el último tramo del año, muy fuerte, y convergimos a una inflación de 3,9% en 12 meses. Veníamos de 2 dígitos en el año anterior, así que es un muy buen dato. El Banco Central con eso cumplió. Sin embargo, necesita seguir bajando las tasas de interés porque están demasiado altas para el nivel inflacionario que tenemos, que es bajo. Y esto tiene un rebote, diríamos, Valentina, en lo que es la actividad, que no es un mandato del Banco Central, sin embargo también es, desde luego, una arista que el Banco Central está permanentemente mirando. La actividad está todavía muy rezagada, tenemos caídas de producción industrial muy importantes, caída de la producción minera muy importante, caída en el comercio de 4% en el último dato, por lo tanto, bajas de tasa de interés son absolutamente necesarias también para estimular la actividad. Y con esas bajas de tasa de interés, y aquí viene un poco lo que a todos nos llega como personas individualmente y a las empresas, es que los costos de financiamiento para los proyectos de inversión, para los proyectos de emprendimiento, para los proyectos de financiar los capitales de trabajo de los emprendimientos y de las pequeñas y medianas empresas, bajan sustancialmente con estas revisiones a la baja del Banco Central. Con esto se busca que aumente un poco el gasto de las personas. Esa es un poco la búsqueda, que se dinamice la economía, ya que las personas pueden gastar más, o las pequeñas, medianas empresas, las empresas pueden gastar más al acceder a créditos, por ejemplo, a créditos más convenientes. Yo te diría que hay la visión del Banco Central, dado su mandato constitucional, ¿verdad?, que es de reducir la inflación, debe estar mirando como primera cosa eso. Por lo tanto, claro, las bajas de tasa del Banco Central
vienen dadas porque hay un espacio de baja de tasa que permiten, ¿verdad?, asegurar que la convergencia inflacionaria está cumplida. Es decir, la inflación bajó tan fuerte y rápido que no necesitábamos tener las tasas altas para contener la inflación, porque la inflación ya se vino abajo. Por lo tanto, hay holgura para bajarlas. Como segundo mirada, podríamos decir que no es el mandato del Banco Central, sin embargo, de todas maneras, el Banco Central es muy importante en poder producir un escenario en donde los costos de financiamiento bajen, y eso hace que el consumo aumente, que la demanda aumente, ¿verdad? Con los costos de financiamiento más bajos, las personas empiezan a planear consumo que antes no planeaban por costos de financiamiento más altos, por créditos más caros. Las empresas empiezan probablemente a pensar en comprar más inventario para vender que antes no podían comprar porque los costos de los créditos para financiar ese inventario era más caro. Entonces todo empieza a dinamizarse con las disminuciones de tasa de interés también como resultado de esta baja del Banco Central. La próxima reunión es en el mes de abril, o sea, ¿no habría alguna novedad respecto a esto hasta el mes de abril, Claudio? La próxima reunión, efectivamente, como tú dices, Valentina, es en abril. Por lo tanto, vamos a tener febrero y marzo todavía sin novedades respecto de la señal del Banco Central. Pero aquí lo que va a empezar a pasar es que las diferentes instituciones financieras, el mercado, lo que se llama el mercado en general, va a empezar a ajustar también sus tasas de interés a esta nueva visión de tasas de interés a la baja que vimos desde ayer. Y probablemente las visiones en el futuro que vengan van a ser de disminuciones de las tasas de los créditos. Por lo tanto, yo diría que el escenario es un poco más halagüeño para todos, empresas y personas, de enfrentar tasas de interés un poco más baratas. Ahora, lo que hemos conversado, esto tiene que ver con créditos de consumo, pero ninguna relación con el crédito hipotecario. Eso pasa por otro carril, podríamos decir, pensando en quienes quizás están viendo esta entrevista y pueden ver los efectos de esta decisión del Central, como lo decíamos, en los bolsillos de las propias personas, ¿no? Sí, como primera respuesta podríamos decir que las señales de baja de tasa del Banco Central deberían ser una señal para todos los tipos de crédito. Sin embargo, algunos tipos de crédito responden más rápido que otros. Desde luego los créditos rotativos de las tarjetas de crédito, de las líneas de crédito que eventualmente hayan utilizado las personas o las empresas pequeñas, por ejemplo, para financiar sus operaciones del día a día, deberían ahora mostrar, desde ahora en adelante, mostrar tasas de interés ajustadas a la baja de manera más rápida. Los créditos hipotecarios, tenemos allí un problema que está dado por una dinámica distinta. La primera es que el total del financiamiento de créditos hipotecarios se hizo más caro y está menos disponible a partir de lo que fue el daño al mercado de capitales y al financiamiento de este tipo de créditos producto de los retiros de fondos previsionales, que no se repusieron. Por lo tanto, como no se repusieron, hay un monto de ahorro que ya no está y que no está financiando créditos de largo plazo. De allí entonces que los créditos hipotecarios no tengan esta disminución importante. Y lo segundo es que, desde luego, que la mirada de las instituciones financieras y de la mirada del sector inmobiliario, hay un sobrestock importante en algunos tipos de vivienda, está siendo muy cauta respecto de prestar y a las tasas que prestan. Por lo tanto, yo diría que esas tasas puede que se nos queden ancladas un poco más arriba todavía por un tiempo más. Claudio, pasemos ahora también a revisar, ya lo mencionó, pero el IMASEC, ya lo mencionó también en esta conversación, pero pasemos a revisar un poco más lo que pasó con el IMASEC, que sorprendió, ¿no?, con una caída de menos 1%. También tenemos que el PIB cae en 2023 un 0,2%. ¿Qué pasa aquí con la actividad económica chilena? Son malas noticias. De hecho, el ministro Marcel decía, esta sorpresa está lejos de lo deseado. Absolutamente, es una sorpresa muy negativa, amanecimos con una sorpresa bastante negativa hoy día, esperábamos tener otros números, tenemos una caída del 1% en el IMASEC, eso configura un último trimestre muy débil, un segundo semestre del 2023 más débil de lo que veíamos, y por tanto lo más probable es que tengamos una caída del PIB de en torno al menos 0,2%. Esto lo vamos a saber en marzo, confirmado por el Banco Central, pero podríamos adelantar que va a haber una leve caída.
es una mala noticia y esto está gobernado fundamentalmente por la fuerte caída de la producción industrial, por ejemplo, que en 12 meses cayó muy fuerte, más de un 2%, y la caída en la producción minera, que cayó más de un 3,5%, un 3,6%. Entonces, los sectores que podrían estar tirando el carro hacia adelante no lo están haciendo. La caída del comercio también es muy importante, se acercó a casi 4%, un 3,8%. Entonces, lo que vemos hoy día, Valentina, es que no hay un sector de la economía importante que esté como una locomotora fuerte de la cual podamos tener cierta confianza de que los próximos meses van a ser muy positivos. La verdad es que la visión de este menos 1,0%, un 1% negativo de más que en diciembre, nos da un balde de agua fría respecto a lo que vemos hacia adelante. ¿Qué pasa en ese sentido con el mercado del trabajo? ¿Qué podemos esperar? Porque también esta semana conocimos las cifras de desempleo, que también están en torno al 8,5%. Entonces, ¿cómo relacionamos todas estas cifras y qué se ve para adelante con el trabajo, que es un tema tan sensible para todos? Es un tema muy sensible y la visión es relativamente negativa, porque tener una actividad, un PIB cayendo en 2023, ¿verdad? Cifras de I+X negativo, lo que dan como resultado es que el mercado del trabajo se resiente mucho. Las empresas van a estar cada vez más cautas de seguir contratando, de aumentar la contratación, y yo esperaría que vayamos más o menos a converger alrededor de un 9%, o sea, todavía vamos a ver aumentos en la tasa de desempleo de aquí en adelante, creo yo, durante el primer semestre del 2024. No deberíamos esperar que ese indicador mejore si es que la actividad nos está mostrando este nivel de debilidad. Bien, Claudio González, muchas gracias por esta conversación, para ayudarnos a entender todos estos datos, información que llega desde el Banco Central y para entender en qué momento está nuestra economía. Muchas gracias y buenos días. A ustedes, Valentina, por la invitación. Gracias.